Hola, bienvenidos a Psicomafia. El tema es el sufrimiento del alma. Este tema nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Qué nos lleva a la violencia y a sentirnos solos? En 1916, Carl Gustav Jung decía del peligro de nuestra destrucción en un escrito. Hasta el día de hoy, este escrito con este tema está vigente. Y bueno, empiezo. Cada uno de nosotros nos sentimos como que vivir en una guerra donde hay momentos de mucha violencia, donde esto se puede equiparar, como él expresaba, como un laberinto de ideas, donde la violencia aplica como en el mito de Teseo y Ariana, donde hablaban del Minotauro en el centro del laberinto, ¿no? La violencia en el centro, y hablaba sobre los procesos psicológicos también que acompañaron a la Primera Guerra Mundial. Sobre todo, Jung hacía énfasis en la increíble barbarización del juicio de las cosas en general. Hablaba también sobre recíprocas calumnias y sobre una insospechada furia destructora del espíritu de la época, y sobre una incesante ola de mentiras y una incapacidad muy grande del hombre para contener el arquetipo del demonio, ¿no? Todo esto que ya hace dentro de nosotros, que es bastante negativo. Él hablaba sobre una furia destructiva donde la sangre son los estímulos mucho más adecuados para poner vivacidad ante los ojos de todo pensador. Es decir, que el problema de lo inconsciente caótico es aquello que dormita bajo un mundo ordenado de lo inconsciente. Repito, habla que la furia destructiva es la sangre, que la sangre es estímulo de los más adecuados, donde se pone la vivacidad ante los ojos de toda persona pensadora, y que el problema de nuestro inconsciente es que dormita bajo un mundo ordenado de lo inconsciente. Y esta guerra ha demostrado al hombre inexorablemente que todavía somos salvajes, que somos bastante salvajes, que la sangre sigue siendo un estímulo para nosotros, y que el problema son esas cosas caóticas, inconscientes, ¿no? Que dormitan en un mundo que ordena cosas inconscientes. Entonces, si este mundo ordena cosas inconscientes, ¿en qué punto está lo que a nosotros hoy día nos tiene tan enganchados y tan naturalizados, ¿no? Como es la sangre y la muerte, este estímulo? Habla que la psicología del individuo corresponde a la psicología de las naciones. Lo que las naciones hacen es lo que es un individuo, y eso hace al particular y viceversa. Reitero, ¿no? O sea, va de particular a general. Lo que hace el país hace el individuo, y lo que hace el individuo es lo que hace el país. Hay una responsabilidad compartida. Entonces, Carl Gustav Jung expresaba en este escrito, lanzado en el 1916, que nosotros en este momento estamos estancados o varados en lo salvaje y en lo mortal.
que solo el cambio en la actitud del individuo puede iniciar el cambio en la base de una nación. Eso me lleva así como, me permito dar un comentario. Yo a lo largo de la existencia he conocido a gente que tiene niveles muy diferentes de empatía. Hay personas que tienen una empatía muy baja porque han tenido la suerte de tener una vida mucho más ligera en cuestión de sufrimientos y de dificultades, y se atreven a minimizar a alguien que expresa un dolor y que cuenta una experiencia y en ello se suelta a llorar o etcétera. Y esto es algo muy común, muy común. Y este tipo de personas neutralizan mucho el que hablemos estos temas de las emociones, porque son personas varadas en una dureza con poco crecimiento, ¿no? Que hacen a un lado el mundo de lo emocional o lo espiritual simplemente porque ellos no lo entienden, no lo han experimentado y no les da el ancho, ¿no? Muchas veces ellos desde su prejuicio deciden creer en cosas que ni siquiera ellos mismos han cotejado ni les consta. Simplemente las creen porque son un precepto de la generalidad, de la oficialidad, ya sea del gobierno, de los gobiernos, de las instituciones, pero en realidad la gente muchas veces ni claro tiene qué es la gravedad misma, ¿no? Más sin embargo, declara que esto es cierto y fácil y sencillo como que los dioses son falsos, ¿no? Y que las antiguas civilizaciones estaban fantaseando y que quién sabe para qué tenían un mundo espiritual, ¿no? Es un acortamiento de idea donde, reitero, este ejemplo que acabo de dar es lo que confirma Jung en su escrito, donde dice: estamos varados en lo salvaje y en lo mortal. Entonces, solo el cambio en la actitud del individuo, de la persona sola, individual, inicia el cambio en la base de una nación y viceversa. Entonces, los grandes problemas de la humanidad nunca se solucionaron con las leyes, sino siempre únicamente por revolución y renovación del individuo. Entonces, hablamos que el individuo es un proceso de individuación, que quiere decir que ya no está dividido y que el interior o la mente, entre lo que se piensa, se siente y se hace, está equilibrado. Hoy la mayoría ya no están actuando como individuos porque hay mucho miedo a actuar como individuos. La gente está actuando como una masa uniforme e irresponsable que echa la culpa al prójimo del sistema y otros, ¿no? Por ejemplo, ideologías, y donde muchas veces, en lugar de ver lo malo en sí mismo, eso pasa mucho, ¿no? Hay poca autocorrección y autocrítica, más hoy día, ¿no? Sobre todo que estamos como más alienados a la masa que a lo individual. Entonces es más fácil huir de ver y autoanalizar las ideologías que nos embargan, ¿no? Y ver qué es lo malo que hay en nosotros mismos como individuo. Sí ha habido un tiempo en que la meditación interior fuera de absoluta necesidad y de extrema conveniencia es en nuestra época actual, que está plagada y preñada de catástrofes, donde todo aquel que medite en su fuero interno tocará la frontera de lo inconsciente, que es precisamente donde está lo que ante todo hace falta saber. ¿Sí?
porque hay muchas cosas que hacemos mecánicamente, que hacemos como si estuviéramos programados. Y estas son las cosas donde ante todo hace, donde todo hace, donde ante todo está la falta de saberlo, ¿no? De entender de dónde viene, de nuestra época actual, todas estas catástrofes. ¿Por qué está tan embarazada y preñada nuestra época de tantas cosas que rebasan muchas cosas que viven en el inconsciente, ¿no? Como es la violencia. Hay una segunda educación en la mente que no se ha usado ni aplicado. No, como decía Jung, seguimos dentro de lo salvaje. Y como decía Jesús o Jesucristo, es necesario volver a nacer. No solo quedarnos con lo que la carne nos ha dado, porque muchas veces es carente de sabiduría y es importante uno forjarse un nuevo modo de ser o de ver la vida. Perdón. Nos explica que sin conciencia de lo que pasa internamente es como vivir muertos y hacemos cualquier cosa con nuestra vida. Navegamos solo sobre los espacios y esfuerzos físicos y mentales, creyéndonos más sabios. Y entonces en los colectivos, de donde sea, entramos dominados por cualquier idea. Nos rige durante un tiempo hasta que nos volvemos a quedar vacíos. No sabemos estar solos. He podido apreciar, decía Jung, que el interés por los problemas del alma humana es en el gran público mucho más hondo de lo que él esperaba, que realmente hay interés y que ha de atribuirse no en mínima parte a la profunda conmoción de nuestra conciencia y cómo es que sufre, por ejemplo, en una guerra mundial, ¿no? Veamos en la guerra, por ejemplo, cómo el 60% de los hombres que murieron por una composición de violencia ideológica donde la gente se enfrentó a sí misma, para ver qué había en el interior del uno y del otro y de sí mismo. Todo era una composición ideológica donde hoy día 2024 regresamos a lo mismo. Entonces, al ver la contemplación de estas catástrofes que comienzan por lo que hay dentro de cada uno, obliga al ser humano a recogerse sobre sí mismo ese sentimiento de total impotencia, ¿no? Porque cuando volteamos hacia adentro vemos cómo buscamos algo de apoyo, ¿no? Que muchas veces no está en el exterior. Entonces, unos creen en que han sido engañados, otros creen en una victoria, en que soy triunfador, en que tengo el poder. Es como una locura, ¿no? Realmente son todavía muy pocos las personas que se orientan en lo interno hacia sí mismos, que todavía son menos aquellos que se plantean si la mejor manera de servir a la sociedad humana no será en último término hacerlo en sí mismo.
¿Mm? Si no se entendió, lo repito, es como hay que cuestionarnos si en lugar de servir a la sociedad humana, no lo dejamos como un último término y mejor empezamos a ver sobre servirnos a nosotros mismos. Y así empezar por nosotros mismos y ensayar en nosotros mismos, en nuestra persona, en nuestro propio estado interior, donde aquella suspensión del orden de lo establecido, como las leyes, las victorias, todo lo que se pregona a los demás y todo lo que nos enseñan de la competencia, en lugar de exigirlo a los demás, exigírnoslo a nosotros mismos, porque nosotros no tenemos por qué exigir una competencia ni una comparación de lo demás. Y no podemos ser de otro modo si dentro de nosotros no tenemos algo más profundo. Si nosotros somos de esas personas que criticamos desde lo exterior, es que no podemos dar algo mejor porque pues nadie da lo que no tiene. Entonces uno señala y hace guerra y caos y ama lo salvaje dependiendo de lo que tiene internamente. Entonces hay que observar el ego tan inflado que hoy día predomina en el hombre moderno. Y bueno, aquí dejamos el tema. Espero que sirva bastante y